innovación y biotecnología. Para esto vamos a usar un método denominado Design Thinking. Una de las principales razones por las que estudiamos biotecnología es poder generar productos o servicios de valor que aporten a la región o al país. Entonces, esta es una metodología aprobada bastante eficiente para esa generación de ideas y aceleración de proyectos que iniciarán como prototipos en el área biotecnológica. Entonces, rápidamente vamos a ver primero que todo qué es innovación. Entonces, según el manual de Oslo, que es como la Biblia de la innovación, aunque es un poco viejito, es la definición de innovación que sigue vigente. Resulta que innovar consiste en crear productos nuevos, servicios o procesos, ¿sí? Estos servicios deben ser nuevos para las empresas y también, digamos que hay un aporte de valor cuando se mejoran los servicios o los productos ya existentes. Hablamos realmente de innovación cuando conseguimos finalmente tener éxito con el producto en el mercado, ¿sí? Si no hay éxito del producto en el mercado, se estaría hablando solamente de una buena idea. Consideramos un producto innovador o una idea innovadora cuando aporta valor, es nueva, pero requisito esencial, consigue tener éxito en el mercado. Entonces, en este sentido, la innovación pues tiene muchas clasificaciones, pero digamos que sus dos más grandes clasificaciones son la innovación radical o disruptiva y la innovación incremental. Entonces, hablamos de innovación radical o disruptiva cuando se genera un producto que realmente cambia el curso de la humanidad o cambia el curso de todo. Es un producto revolucionario. Ejemplo de ello está la rueda o lo que les estoy mostrando aquí, un celular. ¿Sí? La rueda partió la historia de la humanidad y de la producción en dos. El celular, en su caso, partió la historia de las telecomunicaciones y de la manera en cómo nos conectamos a nivel mundial en dos. Ahí hablamos de innovación radical o disruptiva. Y hablamos de innovación incremental cuando tenemos productos ya existentes y unimos partes o los empezamos a modificar de forma que el producto se va mejorando, ¿sí? Ya sea que se genere un aporte de valor a nivel local o global. Ejemplo de ello, y les muestro aquí, son las cuchillas de afeitar, ¿cierto? Existen hace muchos años, pero se les han ido haciendo ciertas modificaciones que las hacen más ergonómicas, que tienen 3 hojas, que realmente se adaptan mucho más a las necesidades de los clientes y de los usuarios, y eso las ha hecho exitosas en el mercado. Ahora, ¿qué es Design Thinking? Design Thinking es un método, como les decía al principio, para generar ideas innovadoras y lo que busca es dar solución a necesidades reales de los usuarios, ¿sí? Es un método para generar ideas rápidas. Lo usan empresas, por ejemplo, como Apple, como Google, como Zara, pues por nombrar dos empresas grandes, pero pues digamos que también hay empresas y emprendimientos pequeños, incluso en el área de biotecnología, que lo han usado y actualmente se encuentran en el mercado local y nacional. Este método fue generado en la Universidad de Stanford y una de sus cualidades es que usa diferentes técnicas y entre estas técnicas están los canvas o lienzos. Nosotros vamos a manejar algunos, realmente son muchos porque se adaptan a las necesidades de la empresa. Yo seleccioné unos que nos van a servir para generar ideas nuevas a nosotros que estamos enfocados en esta área de la biotecnología. La ventaja de este método es que se puede aplicar en cualquier tipo de campo y sirve para desarrollar cualquier tipo de producto o servicio. Este método obviamente tiene un proceso, ¿sí? Que es en lo que nosotros nos vamos a basar. Entonces,
Inicialmente, este proceso tiene una fase de empatía. Ustedes pueden observar estas fases en designthinking.es y también algunas de las técnicas que vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de empatía, hablamos de la búsqueda de una necesidad, problema u oportunidad que impacte a nuestro cliente y nuestro usuario al generar un producto, ¿sí? Hablamos de una etapa de definición de la idea, donde buscamos hacer una vigilancia estratégica que nos ayude a identificar posibilidades tecnológicas. Existe una etapa de ideación, que es donde hay toda una lluvia de ideas y esa idea se empieza a enriquecer, pero en algún momento hay que aterrizarla. Todo eso sucede en la etapa de ideación para poder pasar a una etapa de prototipo, ¿sí? Digamos que es un primer acercamiento al producto que nosotros queremos obtener. Este prototipo finalmente se testea, se mira que sea funcional y lo más importante es que se valida con los usuarios, que realmente eso sí esté cumpliendo con lo que aspira el usuario y que vaya a ser exitosamente en un mercado. Ustedes ven que acá hay unas flechitas o unas rayitas que son como itinerancia entre las partes. Esto en innovación se llama pivoteo, es decir, si mi idea llegó al final y no funcionó, la pivoteo a una de las fases anteriores dependiendo de donde mi validación me está indicando que puede haber una falla. Realmente incluso la falla puede estar en una de las fases iniciales, ¿cierto? Creí que mi idea era muy buena, pero pues cuando la llevé a un testeo real, tanto en campo como con el usuario, pues finalmente no funcionó o nadie la quiere o la necesita. Entonces, nosotros vamos a trabajar con 6 canvas o lienzos. Son unos canvas que yo seleccioné, algunos les hice algunas modificaciones para que se adapten al área de biotecnología. He trabajado con ellos antes, entonces digamos en qué dinámica nos pueden servir a nosotros en el área de biotecnología. Entonces, este primer canvas tiene que ver con la identificación de oportunidades. Ustedes inicialmente lo van a ver así, yo ya se los voy a mostrar diligenciada para poder explicárselos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para generar una idea de valor es identificar una necesidad, un problema o una oportunidad. Si nosotros estamos atentos a nuestro entorno, vemos que nuestro entorno está lleno de necesidades, problemas u oportunidades, ¿cierto? Ya sea en el área agrícola, en el área ambiental o en cualquier otra área a lo que ustedes lo quieran extrapolar. Entonces, cuando llenamos nuestros lienzos, si los tenemos en físicos, los llenamos con esos papelitos que son un cuadrito que tienen pegante por detrás y se llaman post-it. Como nosotros lo vamos a hacer de manera virtual, entonces vamos a hacer estos post-it virtuales generando cuadros de textos con colores diferentes. Entonces, en este caso, yo identifiqué una necesidad que es una necesidad sentida actualmente y que la podemos, o creo que la podemos resolver, o es una de las tantas soluciones que se le puede dar a través de la biotecnología. Entonces, ¿cuál es la necesidad que yo identifiqué? En realidad, más que una necesidad, es un problema lo que identifiqué y que tiene la necesidad de ser resuelto. Entonces, la necesidad que yo identifiqué en el entorno y a nivel mundial es la acumulación de plástico en los ecosistemas alrededor del mundo, ¿cierto? Todos conocemos esta necesidad, sin embargo, pues todavía no hay como una solución tangible o cercana a nosotros, aparte de los bioplásticos. Sin embargo, el plástico que estaba acumulado y se sigue acumulando, pues está ahí, digamos, aún perturbando los ecosistemas. Entonces, copio o escribo mi necesidad de una manera muy concreta. La idea de hacer estos cuadritos o de poner los post-it en nuestros canvas o lienzos es que
es trabajar a través de ideas concretas. No es redactar y redactar párrafos, sino trabajar a través de ideas muy puntuales. Ustedes lo van a ver a través de todo este video. Entonces lo redacté de forma muy puntual, la necesidad o el problema más bien que yo identifiqué, acumulación de plástico en los ecosistemas alrededor del mundo. A partir de esta necesidad que tengo en el centro, voy a definir quién sería mi usuario, ¿sí? Acá hay algo importante y es diferenciar entre usuario y cliente, ¿sí? No es lo mismo el usuario que el cliente. Se los voy a poner con un ejemplo fácil, los pañales, ¿sí? ¿Quién es el cliente de los pañales? Pues los papás, ¿cierto? Porque los papás son los que los están comprando. ¿Y quién es el usuario de los pañales? El bebé. Entonces, aquí es importante tener esto claro desde el principio. Entonces, ¿quiénes van a ser mis posibles usuarios? Bueno, antes de que se me olvide comentarles. Mi cliente también puede ser mi usuario, obviamente. Entonces, en este caso, mis posibles usuarios van a ser empresas de aseo y gestión de residuos sólidos, entes gubernamentales y ONG enfocados en el medio ambiente, y empresas productoras de plástico que no produzcan bioplástico, pero que tengan un modelo tendiente a la sostenibilidad. Ahora defino cuál es la causa de ese problema, qué es lo que está causando el problema, necesidad u oportunidad que yo identifiqué. Entonces, esto puede ser una tendencia en el mercado, bueno, pueden ser muchas cosas. Para este caso puntual, la causa responde de manera muy concreta: el consumo de plásticos de un solo uso y la ausencia de un sistema de economía circular en las empresas que usan y producen plásticos. Ahora, yo les voy a mencionar a lo largo de estos canvas que vamos a ver en Design Thinking aplicado a biotecnología, casos hipotéticos, no son casos reales, son ejemplos hipotéticos. Entonces, acá abajo hay una pregunta: ¿cómo podríamos? ¿Sí? Entonces es que nosotros observemos nuestra necesidad y a partir de eso nos vamos a preguntar, bueno, ¿cómo podríamos, en este caso, contribuir a la descontaminación de plástico aplicando biotecnología? Pero entonces la pregunta también podría ser, ¿cómo podríamos hacer más eficiente un proceso de cultivo? ¿Cómo podríamos hacer o brindar un mejor servicio en tal cosa? Después de esto vamos a encontrar un canvas que se llama vigilancia estratégica. La vigilancia estratégica la componen diferentes tipos de búsqueda que nos ayudan a identificar en el mercado actual hacia dónde se está moviendo en el mercado, con qué normas tengo que cumplir yo acerca de ese producto que quiero desarrollar. Eso es muy importante porque a veces se logra llevar un producto a un mercado, pero nos damos cuenta que no cumple con la normatividad. En el caso de los alimentos, por ejemplo, el INVIMA. En el caso de los productos agrícolas, la normatividad que exige el ICA. También nos ayuda esta vigilancia estratégica a identificar tecnologías que puedo incorporar en mi proyecto, y eso es lo más importante, y que veamos hacia dónde se está moviendo el mundo en lo que yo estoy haciendo, porque pues hay dos cosas: no puedo incorporar tecnologías obsoletas a mi proyecto y tampoco puedo o no debo caer en el error de desarrollar productos biotecnológicos que en este momento también puedan estar obsoletos en el mercado. Entonces, para esto ustedes van a tener este lienzo que diligenciado se va a ver así. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este lienzo? Voy a hacer una planeación, una búsqueda de la información y voy a coger ideas que a mí me sirvan para mi proyecto. Es como ir organizando toda esa información que ustedes van a ir leyendo o que ustedes van leyendo cuando se plantean una idea, la vuelven un proyecto y la van a materializar en un producto. ¿Sí? Esto yo creo que ustedes lo han hecho muchas veces, nomás pues que no saben que se llama vigilancia estratégica. Entonces, inicialmente hacemos una planeación de la información que yo quiero buscar. Elijo un tema, en mi caso el tema general es la degradación de plástico. De esta pues obviamente parten unos subtemas porque necesito explorar información. Entonces yo voy a
a buscar degradación de plástico relacionada a sistemas biológicos, degradación de plástico relacionada a métodos químicos y degradación de plástico relacionada a métodos físicos. Obviamente de ese subtema tengo que hacer un desglose puntualmente qué voy a buscar de allí. Entonces, en sistemas biológicos, yo quiero buscar información o quiero leer información sobre bioremediación y a lo mejor algunos microorganismos que los puedo hacer mutantes para producir enzimas, para mejorar procesos. Voy a buscar métodos químicos relacionados con nuevos materiales y también voy a buscar métodos físicos que se relacionen a economía circular o proyectos ambientales. Sí, en el caso de la degradación de plástico, pues hay, digamos, muchas ideas novedosas de forma de recoger plástico de manera masiva en los océanos. Luego voy entonces a realizar mi búsqueda. Ahí tengo que planear tres cosas. ¿Dónde voy a buscar? ¿Qué voy a buscar? ¿O con qué palabras? ¿Y cómo lo voy a buscar? Entonces, para eso defino acá mis motores de búsqueda. Entonces, pues la idea obviamente es buscar información confiable, especializada y académica. Entonces, puedo usar bases de datos como Google Scholar, como en CBI o en CBA. Ya la que pues cada quien defina según su proyecto. Sí, es importante pues que busquemos información científica. Sí. Voy a escoger las palabras que voy a buscar, que obviamente eso va a estar relacionado con el desglose de los subtemas, y voy a usar algo que se llama operadores booleanos. Estos operadores booleanos son unos conectores que son and, or o not, hay otros más, pero estos son los más utilizados, que en español son y, o y no. Y esto lo que me sirve es para acotar mi búsqueda, ¿sí? Si yo, por ejemplo, coloco en Google, y ustedes pueden hacer el ejercicio, bioremediación para plástico, les van a salir una serie de miles de resultados que muchas veces contienen la palabra plástico, contienen la palabra bioremediación, pero la búsqueda no tiende a ser puntual, ¿sí? Pero si yo coloco, por ejemplo, en Google, plástico and o y bioremediación, voy a obtener un resultado mucho más acotado. Voy a pasar, por ejemplo, de 1000 resultados de búsqueda a 200 resultados de búsqueda que me van a garantizar que yo voy a estar viendo las palabras plástico y bioremediación, que es la literatura que yo quiero obtener. Entonces, una vez tengamos esto y una vez recopilemos todos esos documentos y les demos un ojo y los leamos, vamos a describir principales ideas encontradas. Estas principales ideas encontradas no se trata de pegar párrafos y párrafos, sino ideas que de forma técnica me sirvan para el desarrollo del producto o del prototipo o del servicio que yo voy a llevar a cabo. Entonces, voy a pegar en mis post-its o en mis cuadritos información puntual que me aporte técnicamente al desarrollo de la idea. Puede ser 3 ideas, 4 ideas, todas las que ustedes consideren necesarias. Ah, que se me acabó el canvas, que se me acabó este lienzo. No importa, duplico el lienzo y sigo pegando esa información. De toda esa información encontrada, ustedes van a escribir en 3 frases. ¿Qué se descubrió? ¿Qué se descubrió? Es algo que ustedes de verdad ni se lo esperaban. Por ejemplo, en este caso, de forma hipotética, yo escribí que encontré que en Colombia existe una empresa que comercializa inóculos para biodegradación de plásticos, pero se degradan solo 200 kilogramos por inóculo. Digamos que esto aporta información de valor para mí porque puede ser posible competencia, pero tienen una desventaja, solo degradan 200 kilogramos por inóculo. Si yo logro desarrollar un inóculo que degrade 1 tonelada, por ejemplo, pues yo estaría desarrollando un producto competente en el mercado en Colombia. Voy a escribir qué se conoció, entonces es de todas estas ideas del análisis de la información, ¿cuál es la más relevante para mí? En este caso existen bacterias aisladas de rellenos sanitarios con potencial para degradar plástico. Y finalmente voy a concluir cómo aporta todo eso
para la solución de mi problemática. Ese cómo aporta para la solución de la problemática no es que yo diga, la información encontrada es muy pertinente o la información encontrada es muy importante. No, es una conclusión concreta. Por ejemplo, en mi caso, de toda la información que encontré y analicé y de todos los métodos que se están desarrollando en este momento, yo encontré que a mi proyecto, a mi idea, le sirve que es posible hacer un screening bacteriano de rellenos sanitarios en mi región y de allí poder identificar y aislar bacterias reportadas con potencial de biodegradación en plástico. Luego vamos a hacer este canvas o lienzo de contextualización. Allí es muy importante el tema de lluvia de ideas. ¿Va? A veces yo puedo creer que tengo la mejor idea del mundo, pero pues realmente hay muchas más ideas y que pueden ser también viables y que pueden ser factibles y que pueden tener éxito. Entonces, es importante formar grupos multidisciplinarios de trabajo y comenzar a hacer lluvia de ideas sobre la solución que yo encontré que posiblemente le puedo dar a ese problema, necesidad u oportunidad que identifiqué. Entonces vuelvo y traigo mi idea o mi problema más bien al centro de este canvas de contextualización y con mi equipo de trabajo voy a decir, bueno, vamos a hacer una lluvia de ideas para solucionar este problema, ¿sí? Entonces, de ahí van a salir muchas ideas y ustedes las van a recolectar en post-its o en cuadritos de texto de colores. Entonces, aquí es importante manejar tres conceptos: deseabilidad, factibilidad y viabilidad, ¿sí? Cuando una idea tiene esas tres características, es una idea que seguramente va a tener éxito. Entonces, vamos a ver que una idea es deseable cuando lo quiere y lo necesita mi cliente y mi usuario. Vamos a ver que una idea es factible porque lo puedo hacer técnicamente, ¿sí? Cuento con las capacidades técnicas para desarrollarlos. Tiene que ver con recurso humano, tiene que ver con infraestructura. Y tiene que ver también con que sea organizacionalmente factible. Ahora, que una idea sea viable implica que el costo de desarrollo y la implementación de esa solución sean costeables, bien sea por mí, por la empresa a la que se lo estoy desarrollando o por el capital que me está financiando. Entonces, inicialmente se hace la lluvia de ideas y después de eso me los voy a llevar a este cuadro, que es como un diagrama cartesiano, donde las voy a empezar a clasificar, teniendo claros los conceptos de deseabilidad, factibilidad y viabilidad. Entonces voy a decir, en este primer cuadrante voy a ubicar todas las ideas que son viables y que son deseables. Por ejemplo, vender inóculos que degraden mínimo una tonelada de basura o aislar una bacteria eficiente de basuras acumuladas de plástico. ¿Sí? Es deseable, claro, por supuesto. Mis clientes seguramente van a querer tener esto porque hay empresas de aseo que en este momento se les están llenando los vasos de los rellenos sanitarios porque pues eso tiene una vida útil y están en serios problemas. Así que tener plástico biodegradado, pues para ellos sería vaciar gran parte del relleno sanitario y seguramente van a querer comprar mi inóculo. ¿Es viable? Sí, claro, lo puedo hacer. A lo mejor en 6 meses, a lo mejor no en 6 meses, perdón, pero sí en un periodo de 2 años puedo tener aislada esa bacteria y testeada. Entonces, aquí voy a ubicar esas ideas que sean deseables y viables. En el siguiente cuadrante, acá les dejo también un ejemplo de una idea que es viable pero que no es deseable. Por ejemplo, puedo generar inóculos bacterianos que funcionen a escala de laboratorio. Entonces, perfecto, estos inóculos funcionan a escala de laboratorio, es viable, pero pues no es deseable porque finalmente eso no le va a servir a nadie en el mercado real. Para investigación, por supuesto que sigue sirviendo, pero en un mercado real o en un mundo real, pues no sirve.
Em, Acá vamos a colocar ideas que no sean viables y que no sean deseables provenientes de esa lluvia de ideas que hicimos. Y acá vamos a colocar en este cuadrante ideas que sean deseables, pero que por los costos no se puedan hacer en este momento con los recursos que yo tengo y con los que cuento, con los que cuenta mi laboratorio, con los que contaría hipotéticamente mi empresa, ¿sí? En este caso, generar nanobots que degradan el plástico, pues es realmente costoso en este momento. Luego voy a tomar estas ideas que quedaron en este solo cuadrante de ideas deseables y viables y me las voy a traer a la línea de factibilidad. Miren que esta es una línea que va de menos a más. Entonces lo que voy a hacer es organizar esas ideitas y voy a poner más cerca del menos, pues las que son menos factibles desde lo que técnicamente puedo hacer, ¿sí? Hasta las ideas más factibles que de lo que técnicamente se podría hacer. Por ejemplo, yo puedo querer hacer un carro interespacial para ir y venir todos los días de Marte. Pues hombre, pues no es factible, ¿cierto? O sea, en este momento no es factible hacerlo. Listo, después de que tenemos nuestra idea más factible, clasificada, entonces vamos a hacer un modelo de negocio de mi producto o servicio, ¿sí? Entonces voy a identificar alianzas claves. Esas alianzas claves son entidades o son personas que me ayuden a acercarme a mis clientes. No tienen que ser necesariamente mis mismos clientes, pero son esos puentes que yo necesito para llevar mi idea. Entonces, en mi caso puede ser, por ejemplo, la WWF o puede ser la empresa de aseo de Pereira, una vez yo tenga desarrollado mi producto. En actividades clave, entonces, son esas actividades que me van a ayudar a potenciar mi producto. Entonces, en mi caso puede ser la participación en eventos que tengan que ver con medio ambiente para dar a conocer lo que yo estoy haciendo, o también puede ser la publicidad en redes, por ejemplo. Eh, Voy a hacer una propuesta de valor y eso es muy importante porque es lo que va a identificar mi producto y es lo que va a hacer que realmente la gente no compre un inóculo por comprarlo, ¿sí? O un biopesticida por comprarlo, pues porque ya hay en el mercado, sino que, ¿qué tiene mi idea que realmente haga que sea diferente a lo que la gente ya encuentra en el mercado? Y eso va muy ligado con lo que se vende detrás del producto. Por ejemplo, la propuesta de valor de Domino's Pizza es lista y fresca en 30 minutos, ¿sí? Entonces, pues ellos no te están proponiendo que te venden una pizza porque pizzas venden muchos, pero sí algo que es importante para el cliente y es que tu pizza la vas a tener caliente en un domicilio en tu casa en menos de media hora y te lo garantizan y fidelizan de esa manera al cliente. Entonces, en mi caso, mi propuesta de valor es que generamos vida para el planeta y calidad de vida para tus generaciones sin que tengas que dejar de consumir. Porque digamos que para algunas de las personas ha sido un obstáculo por no tener esa conciencia ambiental el dejar de consumir productos que vengan envasados en plástico. Mm, Acá voy a hablar de relaciones con mis clientes, pueden ser relaciones directas o indirectas, en mi caso debe ser directa por el tipo de producto que voy a manejar y porque tengo que generar una cultura en mi cliente y posiblemente tengo que darle algunas capacitaciones, eso lo debo escribir acá en relación con el cliente, capacitaciones sobre el uso de producto. Bueno, ahora el segmento de cliente. Aquí voy a describir qué características muy puntualmente tiene mi cliente. Entonces, pueden ser, pues en el caso de otros productos, por ejemplo,
personas millennials que lleven una vida fitness, si yo estoy ofreciendo un producto saludable, digamos. En mi caso, mis clientes son empresas que generen gran cantidad de residuos de plástico en su producción. Voy a hablar de recursos claves para estar produciendo mi producto. Acá les dejo los ejemplos. De canales de distribución, entonces aquí voy a decir si los voy a distribuir a través de internet, a través de almacenes de cadena, a través de un propio punto de venta, en fin. Acá voy a poner todo lo que me pueda estar generando costos, ¿sí? Por ejemplo, los insumos, es plata que sale de mi proyecto, plata que sale de mi empresa. Y acá voy a hablar de todo lo que me genere flujo de ingresos, es decir, de todo lo que me represente una ganancia. Por ejemplo, ventas, publicidad, etc. Finalmente voy a tener dos lienzos. El primer lienzo corresponde a la descripción técnica de los pasos del prototipado. Entonces, acá voy a describir la función. En mi caso, es la función del producto que yo quiero generar. La función de mi producto sería degradar PET a través de tal bacteria en un tiempo de 3 meses. Voy a describir qué características tiene ese producto. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones de mi producto? Entonces, mi producto consiste en un inóculo de tal bacteria que tiene tantas unidades formadoras de colonia. Mi producto es un polvo para reconstituir en 1 litro de agua. Mi producto tiene la capacidad de degradación de 1 tonelada de PET. Y luego nos vamos a lo más interesante. Y aquí vamos a hacer pequeños mapas, ¿sí? Pequeños mapas que describan técnicamente los pasos de mi prototipado. Entonces, para yo generar mi producto, ¿qué necesito? Primero, tengo que hacer un aislamiento de bacterias. Entonces, ¿qué pasos lleva a hacer ese aislamiento de bacterias? Los voy a describir acá. Ahí les dejo el ejemplo, paso a paso. Y luego voy a mirar cuál es la segunda implicación que tiene el desarrollo de mi producto. O el segundo paso para yo poder prototiparlo. Entonces, el segundo paso, pues obviamente no es solo aislar, tengo que hacer una producción por fermentación líquida. Entonces, acá hago otra serie de cuadritos, otro pequeño mapa, y digo paso a paso técnicamente qué implica o cuáles son los métodos, lo voy desarrollando, para hacer la producción por fermentación líquida de mi producto. Bueno, seguimos ahora con nuestro último canvas o lienzo, que es el canvas de pruebas y aceptación. Obviamente, nuestro prototipo tiene que pasar por una serie de pruebas y esas pruebas comprenden las pruebas técnicas y las pruebas de aceptación de mercado. Nosotros solamente pues vamos a llegar hasta las pruebas técnicas o a plantear qué pruebas técnicas haríamos para desarrollar nuestro prototipo. Ya las pruebas de aceptación en el mercado pues las harían ustedes si algún día quieren llegar a realizar su prototipo. Entonces, nosotros planteábamos en el primer esquema o en el primer mapa que hicimos un aislamiento de microorganismos en el ejemplo que les estoy dando. Entonces, acá las pruebas que tendríamos que hacer serían inicialmente pruebas de microscopía, pruebas bioquímicas y finalmente una vez creamos que tenemos aislado el microorganismo que queremos, vamos a mandar a hacer un análisis molecular. Eso es lo que debemos colocar allí en esta descripción de la prueba. ¿Qué función cumple esta prueba? Entonces, comprobar la especie aislada.
Este Canvas no es más que un diagrama de entradas y salidas. Entradas, procesos y salidas. Acá tenemos la entrada, acá tenemos el proceso y acá tenemos la salida. Entonces, el resultado esperado para aceptar la función, en este caso, el resultado que esperamos pues es obtener por identificación molecular que la especie sea tal, la que estemos aislando. Luego nosotros necesitamos hacer un segundo ensayo para aceptar nuestro prototipo y es un ensayo de validación de que efectivamente funciona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inocular determinada cantidad de unidades formadoras de colonias en 100 kilogramos de PET, de plástico PET. Seguidamente, lo que se va a hacer es la verificación de las características físicas del material degradado cada 15 días hasta completar la degradación. Entonces, ¿esto con qué fin? Con verificar la actividad o la efectividad del inóculo. Obviamente, pues hay que hacerlo cada cierto tiempo en este caso, porque no sabríamos cuándo tendríamos la degradación completa o qué tan efectivo es nuestro inóculo. Pero entonces, para aceptarlo, decimos que se degradan 100 kilogramos de PET en 3 meses, que es lo que esperamos del comportamiento. Igual, si estamos haciendo un material, pueden ser pruebas de dureza, pueden ser pruebas de elasticidad, bueno, 1000 cosas que se pueden hacer, dependiendo el prototipo que estemos desarrollando, ¿sí? Que quiero que quede claro aquí, que un prototipo es ese primer producto que nosotros no tenemos, que no está escalado aún, pero que es ese primer producto funcional con el que nosotros podemos validar. Bueno, estas son algunas de las referencias bibliográficas que pueden consultar. Y esto fue Design Thinking aplicado a biotecnología.